Con ustedes, el profesor Jaime Mirón, con la clase Consejería Pastoral. Bueno, vamos a volver ahora y ver algunos puntos más en cuanto al consejero bíblico. Y número 10 es: el consejero debe tener la seguridad de que el aconsejado ya está cumpliendo con las cosas esenciales de la vida cristiana. Por ejemplo, los cambios no suceden en un vacío, suceden dentro de un contexto. Y la importancia, por ejemplo, de estar relacionado con una buena iglesia local. Es interesante, mucha gente que tiene problemas, ¿verdad? El momento que tiene problemas empieza a dar paso atrás en cuanto a la iglesia local. Es cuando más necesita la comunión de los santos. Segundo, que esté en la Biblia. Creo que nos sorprendería la poca gente que realmente lee, estudia la Biblia, la palabra de Dios todos los días. La poca gente que lo hace. Y luego, número 3, que tenga amistades cristianas, que tenga amigos íntimos cristianos. Número 4, que esté leyendo buena literatura, buenas revistas, buenos libros, que cuide su salud física. Y número 6, que tenga algún ministerio en la iglesia. Y finalmente, que tenga un plan para memorizar la escritura. Y si me permite mencionar uno más, que la persona, que el aconsejado, tenga que dar razón de sus acciones a otro creyente. O quizá lo puedo decir de otra manera, que otras personas me ayuden a dar razón de mis acciones a Dios. Porque mucha gente es como el llanero solitario. Están allí con su problema sin estas amistades, sin amigos íntimos. Número 11, el consejero debe dar una palabra de esperanza. La Biblia dice, 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero se menciona allí la esperanza, porque los aconsejados con facilidad pierden esperanza y nosotros tenemos que dar esperanza. ¿Cómo podemos hacerlo? Pero para el inconverso es darle el evangelio. Algunas veces es más fácil ayudar a un inconverso, ¿verdad? Porque podemos ofrecerle toda una nueva vida, una vida transformada, que un creyente que supuestamente tiene todos los recursos espirituales para superar el problema, pero no lo está haciendo. Segundo, explicar las promesas de Dios. Las promesas de Dios. La Biblia dice, no has sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios. 1 Corintios 10:13. Que no os permitirá ser tentados más allá de lo que podéis, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Es una promesa. Es una promesa que podemos dar a la persona. Segunda de Pedro 1:3 también, y muchos más. Número 3, ayudarle a ver los beneficios de sus pruebas. Porque la gente tiene pruebas, pero hay beneficios de estas pruebas. Santiago capítulo 1, Romanos capítulo 5, Hebreos capítulo 12, Salmo 119. Podemos usar la escritura para ver que dentro de estas pruebas la persona va a crecer mucho más que sin las pruebas. Número 4, podemos utilizar ejemplos de personajes bíblicos o santos de la historia de la iglesia que hayan sufrido oprobios y dificultades similares. Luego, otra manera de dar esperanza es evaluar el caso bíblicamente. Usar términos bíblicos, porque es motivo de esperanza para un aconsejado cuando estamos evaluando su situación bíblicamente. Y luego siempre mencionar la esperanza, porque el ser humano por naturaleza pierde esperanza. Entonces tenemos que darle esperanza cada vez que viene. Número 12. El consejero debe trazar un plan bíblico de acción apropiado, estableciendo metas. Ahora, nosotros hemos escuchado todo problema, hemos hablado con la persona. Es hora de sacar los principios bíblicos y luego empezar
a edificar, trazar un plan bíblico basado aquí en los principios bíblicos que van a gobernar la solución. Entonces, ¿cuál es la meta? Bueno, vamos a poner aquí la meta. ¿Cuál es la meta? La meta global, por ejemplo, es honrar y glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida. Esto es la meta global. ¿Qué es lo que va a glorificar a Dios en esta situación? La gloria jamás debe ser para el consejero. La gloria jamás debe ser para el aconsejado. La meta incluye acciones, incluye actitudes, incluye maneras de responder, incluye pensamiento, decisiones, todo para glorificar a Dios. Una persona me dijo, pero mi objetivo es ganar a mi esposo para Cristo. Está bien, parece un buen objetivo, pero si esto convierte en la meta primordial o en la única, existen dos peligros, o quizá tres peligros. Número uno, si no sucede, puede empezar la autocompasión, pobre de mí. Yo hago todo, mi esposo no hace nada, después de 6 meses, frustración. Segundo, si el esposo viene a Cristo, la mujer puede perder su identidad que había tenido durante tiempo como mujer sufrida. Y en algunos casos, la mujer emplea el esposo inconverso, viceversa, el hombre con la esposa inconversa, por tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. La meta debe ser, en vez de ganar a mi esposo a Cristo, la meta debe ser la clase de esposa que agrade al Señor. Uno puede hacer esto por 25 años. Uno puede hacer esto por mucho tiempo. Entonces, en este caso, el deseo o submeta, el deseo puede ser ganar a mi esposo a Cristo. El plan bíblico. Ahora, el plan bíblico incluye todo lo que hemos considerado y además la tarea para llevarlo a cabo. La tarea, la parte donde vamos a poner piernas a los principios bíblicos, donde vamos a realmente entrar en el Ford y vamos a empezar a manejar el Ford. A veces somos muy buenos para encontrar el problema, identificar los factores contribuyentes, aclarar los conceptos equivocados, identificar los pecados, hacer resaltar los principios bíblicos que van a gobernar los consejos, dar una palabra de esperanza, establecer metas, pero no obstante no tenemos la misma eficiencia para poner en práctica los consejos bíblicos en la vida diaria. Lucas 3:8, es decir, los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces lo que yo hago, yo uso una planilla donde tomo los apuntes, ¿verdad? Y luego, cuando terminamos con una sesión, yo doy una copia de los apuntes a la persona con el plan bíblico escrito, con los principios bíblicos, junto con el plan bíblico que vamos a usar ya todo escrito. Función del plan bíblico. Bueno, el plan bíblico ayuda a no ser controlado por las emociones o quizá el consejo de malos. El plan bíblico ayuda al aconsejado a sujetarse a las escrituras y depender de ellas. Cuando el plan es bíblico, la persona aprende a disciplinarse y a solucionar sus problemas dependiendo de la autoridad de la Biblia. Número 3. El plan bíblico ayuda a que el aconsejado siga recibiendo consejos durante la semana porque hay un plan para seguir. Número 4. El plan bíblico da esperanza al aconsejado porque existe un plan bíblico que se puede practicar. Luego, el plan bíblico me ayuda a mí como consejero a mantenerme objetivo. Luego, el plan bíblico ayuda a que el consejero descubra si la persona realmente desea cambiar. Algunas personas no desean cambiar. Simplemente quieren que alguien le diga, no hay esperanza para su caso.
Entonces el plan bíblico nos ayuda como consejeros a ver si la persona realmente quiere cambiar, o también puede identificar y desanimar a lo que yo llamo el aconsejado profesional, porque hay cierto grupo de personas en cada ciudad que va de pastor a pastor, que va de consejero a consejero, ¿verdad? Son los aconsejados profesionales. Ahora, ¿qué pasa con el plan bíblico que no se cumple? Es decir, que nosotros hemos hecho todo, tenemos los principios bíblicos, aquí está el plan bíblico para aplicar los principios bíblicos, y la persona sale y viene de nuevo y no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hace? Bueno, puede tratarse del famoso aconsejado profesional. Puede ser que la tarea haya resultado demasiado difícil. Esto me ha pasado un par de veces. Usando los mismos principios, asignamos algo más fácil para comenzar. Puede ocurrir que la tarea no corresponda al problema, o por lo menos el aconsejado piense que la tarea no corresponde al... Por ejemplo, si vamos a asignar para comenzar la primera semana que el aconsejado tiene que estar en la palabra de Dios todos los días. Y él dice, ¿y cómo aplica esto al problema familiar que tengo con mi hijo? Bueno, tenemos que explicar cómo tener una hora devocional todos los días le va a ayudar a solucionar ese problema. Y luego puede suceder que la persona sea rebelde, o puede darse el caso de que la causa sea otra. Hay que averiguar por qué no lo ha hecho. Ahora, el plan bíblico y una buena tarea. ¿En qué consiste una buena tarea? Bueno, ¿en qué consiste esta parte? Es decir, la parte que va a aplicar los consejos bíblicos, los principios bíblicos. ¿Qué es una buena tarea? Una buena tarea, en primer lugar, aplica los principios bíblicos que surgen de la información que nos ha dado el aconsejado. Una pareja joven vino a verme un día y en el momento que empezó a hablar, ella, la chica, se echó a llorar. Con lágrimas me dijo, existen lugares para drogadictos, pero no existen lugares para sexo adictos. Y luego empezó a contarme la historia. Era una chica que antes de recibir a Cristo era una chica, digamos, muy fácil. Es decir, que se daba a muchos hombres antes de convertirse a Cristo. Cuando se vino a Cristo, ¿verdad? Se fue a una iglesia que era un factor contribuyente, pero no tenemos tiempo esta noche porque la iglesia era semisecta. Pero eso es otra cosa. Fue a la ciudad capital para estudiar y encontró vivienda en casa de una familia cristiana, y allí en la iglesia conoció a Paco. Paco, un hombre puro, virgen, que nunca había tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Los dos empezaron a andar juntos. Entonces un día fueron a la casa de ella, ¿verdad? Donde ella vivía, ¿verdad? Fueron al dormitorio para escuchar música cristiana y terminaron en la cama juntos. Ella estaba destruida. Para ella había vuelto a la vida anterior. Para Paco, primera vez para él, estaba bastante triste también. Entonces, nosotros yo escuché todo esto y empezamos a ver algunos principios bíblicos aquí. Notamos que habían violado Romanos 13:14, donde la Biblia dice, no proveer para los deseos de la carne. Luego estudiamos 1 Corintios 7:1, donde Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, que no sea su propia esposa. Citamos Hebreos 13:4 para establecer que habían pecado y tenían que recibir el perdón de Dios, 1 de Juan 1:9. Recibieron el perdón de Dios. Y luego perdonarse el uno al otro. Y luego tuve que corregir algunos pensamientos equivocados acerca del sexo. Ellos tuvieron que aceptar que es bueno, que es un regalo de Dios, pero para expresar amor dentro del matrimonio. Luego, después de los principios bíblicos, empezamos a trazar un plan bíblico para ellos. ¿Para qué? Para que no pase de nuevo.
Entonces, sacamos no proveer para los deseos de la carne y 1 Timoteo 2:22, huir de las pasiones juveniles. Estos fueron los dos pasajes que usamos para empezar a trazar un plan bíblico. Entonces ellos comprometieron a no ir al dormitorio de ella bajo ningún pretexto. Segundo, nunca entrar en la casa allí sin que los adultos estén presentes. Y luego, en cuanto a las salidas, no salir a solas. Una cosa que todos los chicos deben tener un compromiso así. No salir a solas. ¿Para qué? Uno puede conocerse en grupos. Y varias cosas así. Bueno, después del perdón de Dios, yo pensaba que ella tenía este concepto de no merecía el perdón de Dios, que es una cosa que pasa muy a menudo. Pero recibió el perdón de Dios y luego volvieron y estaban tan llenos de gozo que yo tenía que sacar el principio bíblico. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, que no se que caiga. 1 Corintios 10:12. Entonces, la tarea tiene como objeto aplicar los principios bíblicos. Segundo, una buena tarea es tarea específica. Vino Roberto para hablar con nosotros. Roberto vino el lunes en la mañana. Roberto había recibido a Cristo el sábado en la noche y vino el lunes en la mañana para hablar con nosotros. Él nos contó de su matrimonio. Estaba separado de su esposa por trato, por violencia en la casa, culpa de él. Él me dijo, es mi propia culpa. Ella volvió a sus padres con los dos chicos, ¿verdad? Como es Centroamérica, volvió a su propio país, ¿verdad? No solamente a su propia ciudad, pero estaba bastante cerca. Bueno, entonces, durante la primera sesión decidimos afirmar su entrega al Señor. Entonces pasamos el tiempo afirmando su entrega al Señor, que incluye cómo estudia la Biblia. Él estaba como una esponja, listo para hacer cualquier cosa. Y luego en la segunda entrevista empezamos a dar consejos aquí sobre varios principios bíblicos acerca de la familia. Decidimos que para aplicar estos principios bíblicos, él tenía que llamar a su esposa, algo específico. Llamar a su esposa, pero no pedir perdón por teléfono, porque siempre se puede cortar el teléfono y terminan disgustados de nuevo, sino pedir una entrevista con ella. Y luego ella contestó el teléfono, ¿verdad? Pidió la entrevista, ella dijo que sí, y un factor contribuyente aquí abajo, un hombre sin empleo. Un hombre sin empleo es como un león encarcelado, ¿verdad? No sabe qué hacer. Durante las sesiones, el Señor le dio un lindo trabajo. Entonces, él pudo ir y ofrecer un nuevo principio a ella con un empleo. Pero yo le dije a él que él no te va a aceptar simplemente porque vas y decís que yo recibí a Cristo, Dios me ha perdonado, ahora vos me tenés que perdonar. No. Entonces lo que nosotros hicimos con el otro consejero que estuvo conmigo, ensayamos varias veces lo que él tenía que decir. Le dimos literatura para entregar a la esposa y se fue para aplicar los principios bíblicos aquí. Se fue, Roberto llegó, ¿verdad? Sabiendo que su esposa no lo iba a aceptar simplemente que dice que Dios me ha perdonado. No pasó mucho tiempo, entregó la literatura y volvió y nosotros seguimos con los consejos. Yo tuve que volver a mi propio país, ¿verdad? Después de la campaña y 6 semanas más tarde recibí una carta del otro consejero diciendo que la esposa de Roberto, tan impresionado por los cambios, volvió a la casa y él recibió a Cristo también y están en una buena iglesia allí. Pero los consejos, la tarea tiene que ser algo específico. Luego, número 3. Una buena tarea aumenta en su grado de dificultad junto con la capacidad que la persona tiene para cumplirla. Aquí están los principios bíblicos y luego empezamos a dar alguna tarea bastante fácil. Pero durante las semanas le estamos aumentando la dificultad y luego de repente no necesita al consejero de nuevo.
porque está andando, aplicando los consejos bíblicos. Luego, una buena tarea es una tarea que se puede medir, medible. Una buena manera de comenzar la sesión de consejos es, ¿se ha cumplido la tarea? ¿Hay preguntas? ¿Hubo dificultades? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué clase de tarea? Sugerencias en cuanto a la clase de tarea. ¿Cómo edificar aquí? Bueno, nosotros hemos hablado ya de muchas acciones, cosas que la persona tiene que hacer, pero no solamente tiene que hacer estas cosas. Por ejemplo, pueden ser estudios bíblicos. ¿Para qué? Para saber con exactitud lo que Dios dice acerca de un tema. Conviene un estudio bíblico. Algunas veces yo doy estudios bíblicos a la persona. Segundo, puede ser otras acciones. Yo recuerdo muchas veces he mandado a personas a pedir perdón o perdonar a personas. Por ejemplo, un hombre que viene a la casa y su esposa viene un día a su despacho y dice, yo hasta acá nomás, yo no aguanto a mi esposo, porque viene en la noche y la única cosa que hace es que toma el diario, prende la televisión, come y duerme. Yo me casé para tener un esposo, no una persona. Entonces, ¿qué hacemos con una persona aquí? Bueno, podemos sacar los principios bíblicos acerca de qué es un verdadero matrimonio bíblico. Y empezamos a poner aquí para mostrar a este hombre que tiene que hacer más que simplemente ganar el dinero, venir, comer, leer el diario, prender la televisión y dormirse. Tiene que hacer más, pero tenemos que poner acciones aquí. Algunas cosas que tiene que hacer para aplicar los principios bíblicos de amar a vuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia en una sola carne, etc. Luego, algunas veces hay listas y resúmenes o cassettes. Si usted es pastor y tiene varios mensajes ya grabados, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema, se puede dar el cassette a la persona para escuchar, luego hacer preguntas. Yo tengo quizá miles de artículos, de revistas para dar a la gente, para renovar la mente. Otras posibilidades, sea creativo, siempre y cuando la idea esté de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Bueno, esta noche vamos a terminar con dos ideas. Uno que quiero dar es la oración. Obtener un compromiso de oración en cuanto a este plan bíblico. Porque una vez que tengamos todo escrito, aquí es el plan bíblico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obtener un compromiso en oración. Entonces, Job dijo una vez en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, hice pacto. Entonces es importante sellar el pacto en oración. Pero mucha gente no sabe cómo orar. Hay que enseñarles cómo orar. Y luego hay que explicar qué hacer con un momento de fracaso. Por ejemplo, mucha gente piensa que si fracasan, todo es inútil. No, porque éxito quiere decir progreso. Quiere decir hacer, mejorar, avanzar, crecer, adelantar. Entonces yo siempre en el plan bíblico le doy a la persona, si es una persona, un plan para llevar a cabo. Por ejemplo, si una persona fracasa, confesar el pecado inmediatamente. 1 de Juan 1:9. Segundo, examinar los elementos que provocaron el fracaso. 2 preguntas. ¿Qué hice que no debiera haber hecho? ¿Qué es lo que no hice que debiera haber hecho? Y contestando estas 2 preguntas, la persona va a entender qué es lo que pasó. Y luego mi consejo es volver al plan bíblico y seguir adelante con los consejos. Porque mucha gente piensa que el fracaso, pero lo que pasa es que cuando una persona cae aquí abajo, sin esperanza, no es gran cosa. Pasa todos los días. Pero cuando una persona empieza a subir una montaña y cae desde aquí, ¿verdad?, la caída parece mucho más seria.
Entonces hay que ayudarlas a entender que el éxito quiere decir progresar, adelantar, ¿verdad? Crecer no es la perfección de la noche a la mañana, porque puede haber un fracaso, pero lo que no queremos es que la persona vuelva a su vida anterior. Y algunas veces cuando vuelva no solamente a la vida anterior, si vuelva a una vida anterior aún peor esta vez y se mete más profundamente en el pecado. Lo que queremos es que la persona se da cuenta que un solo fracaso no ha terminado su mundo. Hay perdón de Dios. Se puede volver al plan bíblico. Señor, gracias por estos momentos juntos. Gracias que hemos podido ver lo que tu palabra dice acerca de este importante ministerio del consejero bíblico. Ayúdanos a todos, Señor, a ser consejeros bíblicos. En tu nombre. Amén.